Eres eternamente Dios, eternamente Dios. Tú nunca fallas, nunca cambias. eres mi gran ayudador. Eres mi gran ayudador, mi calma y protección. Como el águila, como el águila, tú me levantas. Eres eternamente Dios, eternamente Dios. Tú nunca fallas, nunca cambias. Eres mi gran ayudador, mi calma y protección. Como el águila tú me levantas. Dios desciende aquí. Levante esas palmas para el Rey. Dios les bendiga. Es un honor muy grande poder estar con ustedes, tomar este tiempo para compartir y ser ministrados en la presencia del Señor. Aunque el tiempo mío es a veces corto por mi agenda, pero logramos al menos sacar este tiempo que es tan importante. Desde que llegamos de Corea en el 2016, con la noticia del 2020, prácticamente mi corazón fue cambiado por el Señor y dedicado exclusivamente a este tiempo. Pensé que Dios quería que hiciera un trabajo solo del 2016 al 2020, levantando la red de oración y preparándonos para la llegada del 2020. Pero cuando llegamos y cumplimos el 17 de noviembre del 2019, la meta de los 7,000 intercesores en Colombia, que de hecho fuimos la única nación que lo cumplió rápidamente, creímos que hasta ahí llegábamos. Lo que no sabíamos era que prácticamente para el mes de abril del 2020, Dios habla a mi corazón para decirme que ahora tenía que enfocarme del 2020 al 2030, porque eso duraría la pandemia. Y cuando empieza Dios a hablarme de que la pandemia no era de 1 año, sino de 10 años, eso inmediatamente afectó mi corazón y me movió prácticamente a atenderle. Y en medio de una búsqueda de Dios, Dios empieza a entregarme cosas más fuertes, y una de ellas es: necesito que trabajes con las familias, necesito que les enseñes a orar, y eso era un bombardeo de una y otra cosa, y así hemos venido estando y trabajando en pro de preparar a la iglesia para entender que vamos a vivir la década más terrible de la historia, la más terrible. Y en esta década más terrible es donde Dios se quiere glorificar, Se avecina la humillación más grande de la tierra. El hombre ha querido sacar a Dios de la tierra, lo ha querido sacar del corazón y ha levantado muchos dioses. Pues déjeme decirle que todos esos dioses se van a derrumbar de aquí al 2033. Y desde luego, nosotros que dependemos de alguno de ellos también vamos a tener que pasar por ahí. Pero Dios anda buscando algo, y es ahí donde Dios ha querido llevarme a enfocar a la iglesia en la década más espiritual, porque es lo único que nos va a permitir sobrevivir, levantarnos como una generación espiritual. Por eso quiero que vayamos a Génesis capítulo 15. Esta fue una de las palabras que Dios empezó a entregarme y hablarme de la importancia de que empiece a enseñar a la iglesia de que la pandemia del COVID fue solamente abrir la puerta para las 5 pandemias que vienen y se van a volver fuertes a partir del próximo año.
Y esta palabra tiene que empezar a trabajar al interior de nosotros, dejando de depender tanto de los gobiernos, tanto de las empresas, tanto del dinero, y empezar a depender más de Dios. A depender más de Dios. Porque pienso que a veces, aunque decimos ser creyentes, en el camino demostramos todo lo contrario. Y espero que esta palabra nos ayude a convocar esa esperanza. La primera parte voy a tocarla ahorita y la segunda parte en la siguiente reunión. Quiero que vaya a capítulo 15 de Génesis, versículo 1, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén y amén. Padre, nosotros disponemos la mente y el corazón para esta palabra y pedimos que a través de ella prepares nuestra vida para la década más importante de nuestra historia. Y ayúdanos a entender lo que nos quiere decir y acompáñanos a cumplir tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema que quiero tocar con ustedes un poco es la familia en el horizonte de la crisis. Y quiero empezar diciendo: el horizonte es la línea que aparentemente separa el cielo y la tierra. Esta línea es en realidad una circunferencia en la superficie de la tierra, centrada en el observador. ¿Qué significa eso? Que desde cualquier punto alejado puedo observar esa línea entre el cielo y la tierra. Pero lo que me llama la atención es cuántos pensamientos pueden pasar por la mente al estar observando el horizonte. ¿Cuántos pensamientos? Pueden venir pensamientos de incertidumbre y de desesperanza. O lo contrario, pueden venir pensamientos de esperanza, de paz y felicidad. ¿Y de qué va a depender esto? Va a depender del nivel de fe en que se encuentre. Amén. Va a depender del nivel de fe que haya en cada uno de nosotros. En el horizonte de la vida, en tiempos críticos, hay dos líneas de observación. Dos líneas. ¿Cuáles son? Los pronósticos de la tierra y dos, las promesas del cielo. Ojo con esto porque es importante. Siempre nos vamos a mover en esta década, y de hecho ha sido fuerte, los pronósticos en la tierra, pero también las promesas del cielo. Y somos nosotros los que decidimos dónde poner nuestros ojos y nuestra esperanza. Eso lo decidimos nosotros. Así que es necesario saber desde dónde vas a observar esta década. ¿Desde dónde la vas a observar? Abraham es un buen ejemplo para ver de cerca cómo la crisis
pretende desenfocar la vida, la familia y las naciones. Pero al mismo tiempo nos deja ver cómo Dios, desde el horizonte de la promesa, puede hacer que las cosas cambien, tanto el ritmo de la vida como el rumbo de la historia. ¿Y qué es lo que realmente Dios le gustaría que aprendiéramos de este pasaje hoy? Ahora, ¿por qué es importante? Porque si usted se da cuenta, los pronósticos que hasta ahora se han dado han puesto a la humanidad en crisis. Note que la gente corre de un lado para otro. Observe que la humanidad está haciendo cosas más por la desesperación que por la orientación. Y lo que estamos viendo es que esto acrecentará más la crisis. La gente anda buscando un lugar en que confiar. Y le voy a decir esto: va muy rápido a darnos cuenta de que no habrá gobierno en quien confiar. En estos días alguien me decía: pastor, menos mal que ya nos quitamos ese gobierno de corrupción. Y le dije: sí, pero empezó el de la perversión. Y vamos a ver qué es peor. La gente corre de un lugar buscando un lugar. Están confiando en Canadá, están confiando en Estados Unidos. Pero yo pregunto, ¿por qué no toman tiempo como he tomado yo para preguntarle a Dios qué pasará con esas naciones? Les voy a decir algo en el nombre del Señor: no habrá territorio en la tierra en que confiar. No lo habrá. Porque llegó el momento de encontrarnos con una historia cruda. Con una historia cruda. ¿Por qué es tan importante que pensemos en esto que Dios nos quiere compartir? Por tres razones fundamentales. La primera, porque las crisis son para seres humanos. Versículo 2 y 3 nos ayuda a comprender esto. Uno podría decir, pero un hombre como Abraham, amigo de Dios y lleno de fe, y con crisis. Porque uno tiene la tendencia a creer que las crisis son ¿para quién? Para los que están mal, para los que están en pecado. Pues le voy a decir que eso no es cierto. Diga conmigo: la crisis es para todos. Y si Dios no permite crisis en este país nunca cambiará. Nunca va a mejorar. No hay mejor territorio para hacer cambiar una persona que el dolor y el sufrimiento. No lo hay. Es a través del dolor y del sufrimiento que la gente ha llegado a Dios. O si no, pregúntese usted. Nunca hemos llegado a celebrar, hemos llegado a solicitar. Así de que es importante que nos concentremos no en lo que está pasando, sino en lo que Dios está haciendo. Porque lo que Dios está haciendo es importante. Aquí vemos a un hombre que tiene una crisis. ¿Cuál era la crisis que no podía, o cuál es la crisis que tenía este hombre? No tenía un hijo. Hoy no tener un hijo es motivo de fiesta. La mujer va preocupada, asustada, que en embarazo, y va y le dice: no se preocupe que no está en embarazo. Ay, ¿es así o no? En ese tiempo era una maldición. Era una maldición. Esa era la crisis de ellos. No podían tener un hijo. Y de hecho Abraham lo expresa. En el pasaje usted ve que él está expresando su dolor emocional. ¿Por qué? Porque no tiene un heredero a su lado. No tiene un heredero a su lado. Amados, tener crisis
no es una tragedia. Tener crisis no es una tragedia, tan solo es parte de la vida humana. Hace parte de nosotros y por eso no debemos dejarnos derrumbar cuando hay una de ellas. Al contrario, debemos verla como la oportunidad para ver la gloria de Dios, la gloria del todo el universo. ¿Por qué? Porque si a Dios nada le quedó grande, ¿por qué no puede obrar en nuestras crisis? No hay crisis que Dios no pueda resolver. Todo lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debo guardar en mi corazón? Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, las crisis que tenemos, las crisis que hemos vivido y las crisis que se avecinan, en ningún momento tienen la tendencia a acabarnos. De hecho, note que es en una crisis donde la persona revela realmente quién es. Y es en una crisis donde Dios quiere trabajar. Eso sí, usted determina el tiempo de la crisis, no Dios. ¿Por qué? Porque Dios en una crisis anda buscando algo que usted no quiere entregar. Y lo que se demore usted en renunciar a lo que Dios le está pidiendo, así mismo se demora el tiempo de la crisis y el dolor de ella. Amén. Así que necesitamos entender las crisis. ¿Cuántos aman las crisis? No es así, pero hay que aprender a vivir en ellas. Amén. Número 2, ¿qué es lo segundo para ir avanzando a donde quiero llegar? ¿Qué quiere Dios que aprendamos de este pasaje? Las promesas vienen de Dios. El versículo 1 y el 4 y 5 nos ayudan a mirar algo. Me encanta cómo empieza el texto hablando de la conversación que sostuvo Dios con Abraham. Escuche esto. Una de las cosas que vamos a tener que aprender en la vida para triunfar en las crisis es dejar de rezar tanto. Rezar no sirve para nada. Ahora escúcheme, ¿de dónde nacen los rezos? De un creyente que ora, pero nunca lleva su oración a una relación con Dios. El que ora y no lleva su oración a una relación con Dios termina rezando algún día. Note que aquí hay una oración. ¿Qué es una oración? Para un occidental, ¿qué es orar? Hablar con Dios. Para un oriental no. Para un oriental, orar es hablar con Dios y escuchar a Dios. Así que cuando yo estoy en el oriente, porque trabajo mucho allí, los tiempos de oración son diferentes. Aquí una persona puede durar 10, 15 o 20 minutos hablando y luego se para y dice, ya oré. No, usted habló, pero no oró. En cambio, cuando estoy en algún país de oriente, fácilmente nos podemos arrodillar y durar media, 1, 2, 3, 4 horas orando. ¿Por qué? Porque hasta que Dios no nos hable, no dejamos de orar. Porque orar es hablar con Dios, pero también escuchar a Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante que usted aprenda a escuchar a Dios? Porque la vida de nosotros no depende de lo que le decimos a Dios, sino que depende de lo que Dios nos dice a nosotros. De eso depende. Así que debo aprender esto.
Note, estaban conversando. Abraham estaba hablando con Dios. Y me encanta ver cómo Dios viene y lo fortalece. La pregunta es, ¿con qué fortaleció Dios a Abraham? Con su voz. Porque la voz de Dios fortalece. La voz de Dios fortalece. Por eso usted no puede entrar en un tiempo de oración y solo hable y hable y hable. No, tiene que llegar un momento en que se calle y lo escuche. Porque su voz es apacible, porque su voz es medicina, porque su voz es libertad, porque su voz es felicidad, porque su voz es bendición, porque su voz es abundancia. Abraham está expresando su necesidad. Porque algo de lo que me encanta de la oración es que Dios la destinó para eso. Darme la oportunidad de que yo exprese mi necesidad. No porque no la conozca. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, sino por enseñarme a compartir lo que me está pasando, a abrir mi corazón. Y note que cuando Abraham le expresa su necesidad, ¿qué le expresa a Dios? Su promesa. Inmediatamente Dios le habla y le dice: no, Señor, no, Señor, no es ese hombre el que te va a heredar. No, a ti te va a heredar un hijo que te voy a dar. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Eso es una promesa. Pregunto, ¿una promesa en qué tiempo? En tiempo de crisis. En tiempo de crisis. Observe eso. Hay una crisis en Abraham, pero viene la promesa. Ahora, ¿qué hace la promesa? La promesa lo que está haciendo es provocando un cambio en la visión de Abraham. En la visión. ¿Qué hace Dios con la promesa? Cambia su manera de ver las cosas y lo confirma. ¿Cómo confirma Dios la promesa que le está dando a este hombre? Sacándolo de la carpa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que habitaba dentro de la carpa ya estaba viejo. Y el problema es este: cuando se envejece el hombre, se envejece la esposa y los hijos. El hombre es el que renueva o envejece su casa. De ahí la importancia de entender que el hombre de la casa debe permanecer renovado. ¿Por qué? Porque en la casa el hombre representa la mente de Dios. La mujer representa el corazón de Dios y los hijos representan la voluntad de Dios. Entonces Dios tiene que renovar a Abraham. ¿Por qué? Porque al darle la promesa, si no le renueva la mente, no va a poderla creer. ¿Por qué no podía Abraham creer? Porque ya eran ¿qué? Viejos. Todo lo que estaba dentro de la carpa estaba viejo. Ahora entiende por qué el marido siempre le dice a la esposa: vieja, mi vieja. Porque las palabras del hombre muestran que es el primero que se envejece. Ahora note esto. Note esto. Lo saca de la carpa. Lo saca de la carpa. ¿Por qué? Porque si Abraham se siente viejo y cree que ya está viejo, la pregunta es: ¿para qué le da un hijo? Dios no puede darle un hijo a un padre envejecido. Porque la herencia de un hijo es la mentalidad de su papá. Así de que el que rige el destino de un hijo no es la mamá, es el padre.
Y mire, por eso Abraham tiene que sacarlo, y al sacarlo, ¿qué es lo que quiere provocar? Diga conmigo, una renovación. ¿Qué quiere renovar Dios? Quiere renovar su visión, quiere renovar su fe, quiere renovar su destino, mostrándole desde el horizonte de las estrellas la promesa que le está dando. Por eso lo puso a contar, ¿qué? Las estrellas. No hay mejor manera de renovarnos que dejar de mirar para el piso. Hay que mirar ¿hacia dónde? Hacia arriba. Y le dice, cuente las estrellas, ¿y qué? Si puede. Yo llevo 30 años y no he terminado. Así que invito a algunos a que empiecen a ayudarme a contar las estrellas hoy. Escúcheme, cuando Dios pone a Abraham a contar las estrellas, ¿qué es lo que quiere hacer con él? Lo que quiere hacer con él es decirle, deje de depender de sí mismo y dependa de lo que yo le digo, porque lo que yo le digo no tiene límite alguno. Lo que yo le digo no tiene límite. No tiene límite. Le está diciendo que le va a dar un hijo, y de ese hijo se levantaría ¿qué? Toda una nación. Pregunto, ¿la nación existe? ¿Qué representa Israel hoy en las naciones? Observen la nación de Israel. Cuando estuve en Israel, me llamó la atención algo y le dije al rector de la universidad, le dije, ¿sabe qué me encanta de lo que estoy observando? ¿Qué? Que ustedes no creen en el Señor, pero viven de Él. Viven de Él. Porque prácticamente estamos hablando de una promesa. Note, lo que usted ve en Israel hoy es algo que el Señor dijo hace miles de años, hace muchos años atrás. Y se cumplió. Pero para que algo que Dios dice se cumpla, ¿qué tiene que suceder? Tiene que haber una renovación en mi vida. Mis hermanos, cuando se envejece la mente, todo lo que tenemos en casa se empieza ¿qué? A envejecer. Todo se empieza a envejecer. Así que estamos llamados a renovar ¿qué? El pensamiento. El pensamiento. Es necesario renovar el pensamiento por una sencilla razón. Lo que más nos fortalece en medio de la crisis son las promesas de Dios. ¿Y de qué cree que vamos a vivir? Escuche esta profecía. Las mujeres volverán a la casa llorando, con su dinero en la mano, porque no encontraron nada que comprar. Eso se va a cumplir entre el 2025, estamos en el 2025 al 2030. Se llama la humillación del dinero. El que confía en el dinero va a ver que no va a tener nada que comprar. Las ciudades sufrirán de hambre. Donde más se va a enfocar el sufrimiento y va a llegar un día en que todo lo que tenemos caerá al piso. Y Dios quiere saber qué va a pasar con nosotros. ¿Hacia dónde nos vamos a ir? ¿Hacia dónde vamos a correr? Y es aquí donde tenemos que entender, no vivimos de este mundo. Nosotros vivimos de todo lo que Dios dice. Por eso Jesús dijo, el hombre no vive del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es Dios quien guía nuestro destino y nuestro camino. Nuestro camino. Lo que más nos fortalece en medio de la crisis son las promesas de Dios. Ellas, ¿qué hacen? Renuevan la visión de la vida. Ellas aumentan la capacidad de la fe. Ellas despiertan la esperanza y la confianza. Ellas afirman la seguridad y la convicción.
Pero para llegar a ese nivel, dígale al que está a su lado, salga de esa carpa vieja. No le estoy diciendo que salga de la vieja. Salga de la carpa. Salga de esa carpa vieja. Mire desde el horizonte de Dios. Mire desde las estrellas, no desde el piso. Mire desde la convicción del Señor. Desde la convicción. Hay que salir de esa carpa. Porque si no salimos de ahí, no vamos a sobrevivir. No lo vamos a lograr. Dios necesita renovar nuestra manera de pensar. Necesita renovar nuestra mente. Porque solo cuando renueva mi mente, afirma mi esperanza. ¿Y qué usa Dios para renovar mi mente? Su palabra. Su palabra. Mis hermanos, no son mis años lo que envejece, sino mi mente. No son los años lo que envejece. Lo que envejece es la mente. Hay gente con mucha edad, pero se mueve como un joven. Y hay jovencitos que ya parece que fueran viejos. Así que el problema, ¿dónde está? En la mente. Necesitamos tener un cambio. Si usted se da cuenta, la pandemia obligó a que muchos cambiaran su manera de pensar. Y el que no ha logrado cambiar su manera de pensar está quedando arrumado. Porque le voy a decir esto, el mundo no volverá a ser el mismo. No volverá a ser el mismo. El mundo ha cambiado. Y cada día cambiará más. Y las cosas serán diferentes. Y todo lo que en antaño las películas nos mostraron, se volverán realidad. Así que, ¿quién debe dirigir, guiar mi vida? Él. Él. De ahí por eso, mis hermanos, que la vida en el Evangelio se tiene que tomar en serio a partir de este tiempo. Se acabó el juego de ser evangélico. Se acabó el juego de ir atrás y volver adentro. Se acabó el juego. Llegó la hora de tomar en serio las cosas de Dios. Las cosas de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos estar renovados para lo que viene. No importa. Alguien me decía, pastor, usted que lo ha escuchado tanto, ¿qué va a pasar de nosotros? Y le dije, nada. Pero con todas esas situaciones que vienen, no nos va a pasar nada, porque se supone que tenemos a un Dios que nos va a guiar. Nos va a dirigir. Yo creo en la dirección de Dios. Yo creo en la guía de Dios. Yo no creo en andar corriendo como loco de un lado para otro sin saber para dónde va. Me dijo una familia, pastor, es que me tengo que ir de este país por mis hijos. Este país se va a volver peor, y mis hijos, y necesito el pan de mis hijos. Y le dije, mira, escúchame primero esto. Una familia se movió en tiempo de crisis porque no había pan, y movió ese hombre a sus hijos y llegó a esa tierra y allá se murieron. Nuestros hijos no necesitan el pan físico, necesitan el pan espiritual. Mire lo importante que entendamos entonces, que en primer lugar las crisis hacen parte de la vida, pero que Dios ya tiene preparado sus promesas para nosotros. Sus promesas para nosotros. Ahora, número 3. ¿Qué quiere Dios que aprendamos? Número 3. Que la fe se afirma en el pacto del altar. Aquí sí me voy a detener. La fe se afirma en el pacto del altar. Hace 10 años mi hijo, sobre las 11 de la mañana, sufrió un accidente terrible. Viniendo de la universidad a su casa,
el bus donde viene se sale de la vía y un árbol parte el carro en dos y una punta del árbol de un gajo le parte a mi hijo el cráneo en 4 partes. A esa hora estoy predicando y empiezo a llorar. Dejo de predicar y empiezo a llorar, y mientras lloraba hablaban otras lenguas. El pastor se acerca para preguntarme qué le pasó, por qué detuvo el mensaje, y le dije no sé, pero no siento sino llorar y hablar en lenguas, llorar y hablar en lenguas. Pastor, y no entiende. Le dije no se preocupe, he aprendido que lo que mi mente no entiende, mi espíritu lo interpreta. 1 hora y no sabía que estaba intercediendo por mi hijo. A las 12 del mediodía viene la noticia de mi esposa: Cristian no llama. Y empezamos a buscarlo, profundamente a buscarlo, por un lado, por el otro, 3 horas, 2 horas y media, y no lo encontramos. Terminamos llamando a la flota donde supimos que venía, y a lo último tuve que amenazarlo: si ustedes me esconden algo, los voy a denunciar. Y entonces el hombre dijo la verdad: mire, lo que pasa es que no queríamos decir nada. Hubo un accidente de una de nuestras busetas y su hijo está muerto. Así que inmediatamente le dije necesito saber dónde está. Busqué a mi hijo, y cuando busqué a mi hijo le dije rápidamente averigüe. Y prácticamente mi hijo estaba en un potrero botado. La buseta, se salieron todos, ahí quedó un muerto. Mi hijo no estaba muerto, estaba vivo todavía, solamente que ellos lo vieron muerto porque su cráneo se partió y su cabeza estaba abierta. Pero hubo alguien que ninguno supo quién fue. Yo sí supe después quién fue, que entró a la buseta, lo bajó y lo mantuvo sentado hablando hasta que llegaron por él. La ambulancia donde él venía se estrelló contra una tractomula, así que tocó esperar 1 hora para que viniera. Era la muerte que se lo quería llevar. Así de que cuando ya sabemos qué ha pasado, cogemos maletas del hotel para salir corriendo, pero de repente oigo la voz de Dios y me dice: tú te tiras al piso a orar. Y me mandé al piso a orar con todo el corazón. De repente un pastor llama y le dice a mi esposa: mire, su hijo está aquí, lo estoy viendo, ya me dijeron que no hay nada que hacer, está agonizando, vénganse ya. Así de que me dice: vámonos. Y me voy a parar y pega a Dios el grito: que te quedes en el piso orando. Tomé los brazos de mi esposa y le dije: amor, no soy médico, pero tú sabes que soy intercesor. Atiende las llamadas y déjame hacer lo que tú sabes que yo he aprendido a hacer. Y desde las 4:15 de la tarde empecé mi clamor por él. Cuando termino mi clamor a las 6 de la tarde, mi hijo me dice: papá, mi hermano acaba de llegar al hospital, está muerto. 3 veces se fue. Y estaba llorando, sus pies fríos, y estaba prácticamente negro. Y yo le dije: yo te he enseñado que nunca se llora por un moribundo, porque las lágrimas legalizan la muerte de los moribundos. Nunca se debe llorar sobre una persona que está agonizando, porque le acelera la muerte. Lo que legaliza la vida es la oración. Agarra a tu hermano y ponte a orar como te he enseñado. Mi hijo agarra a su hermano de los pies. Los mismos médicos me dicen: mire, ese muchacho cogió a su hermano y no lo soltó. Nos tocó llevárnoslo juntamente con él al quirófano. 6 de la tarde clamando con todo el corazón, y a las 7 volvió a esta tierra. Y Dios me dijo: ya te puedes ir. Ya te puedes ir. Cuando yo me levanto, le digo a mi esposa, le digo: amor, Dios me dice que ya nos podemos ir. Me bajo, prendo el carro y escucho una palabra que nunca se me ha borrado:
Gracias, hijo mío, por mantener tu identidad en tiempos de crisis. Apagué el carro y le dije: Dios, tú me estás dando gracias a mí. Se supone que soy yo el que tengo que darte gracias. Y Dios me da una palabra que es la que quiero compartirle. Llevo 3 años preparándote y tú me has escuchado. 3 años atrás, Dios me dijo: no quiero que me vuelvas a leer ningún libro. Devoro libros como usted no se imagina. Pero me dijo: no me vuelves a leer uno solo. Solo me vas a leer la Biblia de aquí en adelante hasta que yo te diga. 3 años día y noche estudiando la vida de Jesús. Y ahí el Señor me había preparado para enfrentar esta crisis bajo una promesa que Él viviría. 14 diagnósticos en contra de mi hijo, de muerte, de vegetal porque botó el líquido del cerebro. Y cuando me dijeron: usted de aquí lo saca muerto o lo saca como un vegetal, Dios coloca en mi mente: tú lo sacarás caminando en 33 días. Y en 33 días lo saqué caminando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque he aprendido que las crisis son para todo el mundo. No importa que sea un hombre de Dios, no importa que sea un hombre de oración. Mi vida se ha tejido a través del dolor y del sufrimiento, pero nada de eso me ha derrotado. Al contrario, hoy me siento más fortalecido porque en medio de ello he visto a Dios obrar como ningún otro lo ha visto obrar. Número 2, porque Dios necesita renovar. Y eso es lo que sentí, que mi vida necesitaba pasar por procesos de cambio. Porque hoy no clamo por mi hijo, sino por millones de personas. Cuando lo saqué caminando, apenas subía mi hijo al carro caminando, su voz me dijo: ahora que aprendiste a orar por otro y lo hiciste con tu hijo, ve y haz por los demás lo mismo. Ese año me nombraron a nivel nacional director de la oración, pero mi examen fue mi hijo. Es importante entender entonces que para poder salir adelante en medio de lo que sea, mi mente tiene que ser renovada. La palabra de Dios tiene ese poder, porque es la que renueva la visión, es la que renueva la fe, es la que renueva todo. Pero ahora la pregunta es: ¿y dónde se tiene que afirmar esto? La fe se afirma en el pacto del altar. Versículo 6 al 15, escúcheme. Abraham le creyó a Dios, dice el texto. Dice que le creyó. ¿Por qué? Porque ese es Abraham. ¿Quién es Abraham? El hombre que oye a Dios y le cree inmediatamente. Le oye y le cree. Y mire cómo Dios sella esta promesa de fe. Mire cómo la sella. ¿A través de un qué? Un pacto. Diga conmigo: pacto. Un pacto hecho en el altar del sacrificio. Mis amados, el pacto es el compromiso entre dos personas con la responsabilidad de cumplir lo pactado. Hay 3 pactos en el hombre: uno con Dios, otro con el cónyuge y otro con los hermanos de la fe. Y escúcheme, el pacto solo se rompe con la muerte. No hay otra forma. Así de que nosotros de matrimonio no sabemos nada. Por eso el divorcio se ha tomado como una opción. Esa opción nunca ha venido
de Dios. Porque los pactos no se rompen, sino con la muerte. Ese pacto con Dios es hasta el final. Ese pacto con Dios es hasta la muerte. Y lo mismo el pacto con la esposa, el pacto con el esposo. Y déjeme decirle esto: el pacto entre hermanos es tan sagrado que si usted se atreve a hablar mal de un hermano de sangre, a usted no le pasa nada. Hable mal de su hermano, de su hermana, nada hay en la Biblia que lo condene. Pero hable mal de un hermano de la fe. ¿Por qué? Porque a partir del momento que llegamos a Cristo, su familia es esta. Y esta es la familia a cuidar, esta es la familia a respetar, porque aquí es donde vivimos por pacto. Es donde vivimos por pacto. Así que escúcheme, mi amado, no se comprometa con aquello que no va a cumplir. No se comprometa con aquello que no va a cumplir. ¿Por qué? Porque en un compromiso fallido mostramos lo que somos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón nuestra fe flaquea? ¿Por qué nuestras oraciones no consolidan milagros? Porque no respetamos el pacto. Pero creo que esta temporada en este evento empieza con un pacto. Y le voy a decir esto: si la pandemia va del 2020 al 2030, solo el pacto nos sostendrá. Solo el pacto nos sostendrá. ¿Cuánta gente murió en la pandemia? Muchísima. ¿No se ha hecho la pregunta por qué usted no se murió? ¿Es que somos mejores que ellos que se fueron? No. ¿Sabe por qué seguimos vivos? Porque Dios tiene planes con nosotros en esta década. Dios tiene planes con nosotros en esta década. Dios tiene planes. Así que si algo necesita toda familia para avanzar en la vida, triunfar en las crisis, cumplir su destino y prosperar en medio de los tiempos, ¿qué es? Fe. ¿Qué necesitamos? ¿Y qué es fe? Capacidad de creer en Dios y en sus promesas por encima de todo lo pronosticado. Escúcheme lo que le voy a decir. Los pronósticos que usted ve todo el tiempo por televisión son los que están aumentando la depresión. Son los que están aumentando la preocupación. Y eso va a seguir aumentando y va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque son realidades. Pero ni usted ni yo, que vivimos por el pacto, dependemos de eso. Porque por encima de todo pronóstico humano hay una promesa divina. Las promesas divinas determinan nuestra vida. Mis hermanos, la fe es una virtud espiritual que debe crecer. Pero la pregunta es: ¿dónde crece la fe? En la intimidad con el Señor. La fe crece en la intimidad con el Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que mi fe requiere de una relación con Dios. Algo en lo que Abraham era muy, pero muy bueno. Muy, pero muy bueno. Si hay un lugar donde germina, crece, madura y se fortalece la fe, es en la intimidad con Dios. En la intimidad con Dios. Es necesario pasar tiempo a solas con Dios. Y en la medida en que pasas tiempo a solas con Dios, tu fe crece, tu fe avanza y tu fe te lleva a creer en cosas que a otro le parece imposible. Tu fe. Pero lamentablemente, si en algo es muy débil
las familias de hoy es en la oración. Es en la oración. La mayoría no ora. La estadística dice que en América Latina el 70% no ora más de 15 minutos. Y escúcheme, un creyente que no sea capaz de orar ni siquiera una hora, ¿cómo podrá resolver imposibles? Hay asuntos en la vida que no se solucionan con 5 minutos de oración. ¿Sabe dónde he aprendido a resolver los conflictos y las crisis? En el altar de la oración. Gané la conversión de mis hijos preciso cuando entraron a la universidad y se rebelaron. A mis hijos solo les alcanzó la rebeldía 6 meses nomás. Porque cuando llegó el tiempo de rebelarse, les dije: ustedes saben cómo resuelvo los problemas de la casa. 90 noches sin dormir. 90 noches sin dormir. Me regalaron la salvación de mis hijos. Le dije: Señor, ¿qué hago con mis hijos? Solo no duerme por 90 noches y verás mi gloria. A las 90 noches se convirtieron de corazón en un cuarto. Mi hijo mayor le dijo a mi hijo menor: ¿sabe qué? De aquí en adelante no vamos a volver a pelear con papá, porque las demoras que peleamos, él se pone a ayunar y a orar y nosotros somos los que perdemos. Hoy mis hijos son muchachos de oración. Saben que ahí hay poder. Las cosas. ¿Por qué logramos traer un hijo de la muerte a la vida? 33 días en ayuno y oración sin dormir. En la vida hay que tomar decisiones. Hay momentos en la vida en que tenemos que pararnos serios, como lo veo con Abraham. Dios le dice a Abraham: vamos a sellar este pacto. Ve y levanta un altar. Si usted se pone a leer todo el texto bíblico del capítulo 15, va a darse cuenta que el tiempo que estuvo Abraham con Dios más o menos va de 30 horas. Revíselo y lo verá. Por eso es que a la siguiente noche él ya estaba agotado, cansado. En esas 30 horas él preparó el altar. En ese tiempo el altar se preparaba con piedra. Luego le dijo que matara a los animales. Él mismo mata a los animales, él mismo los prepara. En ese tiempo era tener un buen tiempo para levantar. No es como hoy. ¿Qué es levantar un altar hoy? Dígame, ¿qué es levantar un altar? ¿Qué tanto sacrificio puede ser levantar un altar hoy? Solo pararme de la cama, arrodillarme y tener la disposición para orar. Pero en ese tiempo no. En ese tiempo se tenía que hacer fuerza. En ese tiempo se tenía que matar animales. Quiero decirle que en ese tiempo levantar un altar exigía sangre y sudor. Sangre y sudor. Hoy no tengo que poner nada de sangre, porque mi Cristo ya puso toda su sangre en el altar. Ya la puso. ¿Qué es lo que sí tenemos que poner? Dígame, ¿qué tenemos que poner? El sudor. ¿Por qué no se resuelven asuntos en la casa? ¿Por qué no cambian las cosas? ¿Por qué? Porque somos perezosos para orar. Ayer me llegó una señora y me dijo: pastor, es que lo necesito. Y le dije: señora, voy de viaje. Sí, cuando venga, por favor, vaya a mi finca y por favor, muévame el río de este lado al otro lado, por favor. Que le mueva el río. Sí, señor, yo escuché que usted con oración movió un río en un pueblo. Y fue cierto. Y hasta el día de hoy ese río está allá al otro lado.
Fue verdad. Ella me hizo, claro. Y entonces vino porque le contaron. Y dice, mi finca se está dañando por ese río. Y me dijeron, vaya que ese pastor mueve los ríos con oración. Qué bonito. Usted no ora y sí me va a poner a mí. Pero creyó. Y es cierto, ese río lleva 20 años al otro lado. Déjeme decirle esto. ¿Cuántos quieren ver triunfar su vida, su casa y su destino? Deje la pereza. Deje la pereza para orar. Levante el altar de Dios. En toda casa debe haber un altar que honre y glorifique el nombre del Señor. Un altar donde se resuelven las cosas, donde se lleva la crisis y donde se ve la gloria de Dios. Un altar. Si no eres de oración, menos de fe. Si no eres de oración, menos de fe. Y por eso a algunos su fe es tan pequeña que hasta dar un diezmo le cuesta. Pastor, ¿cómo así que eso es la fe, eso es la prueba más pequeñita en la iglesia? Diezmar. ¿En serio, pastor? Claro. Y si usted ni eso hace, ¿cómo será Dios mandándolo a resucitar un muerto? ¿Aló? ¿Sabe cuál es el principio fundamental de la fe? La obediencia. Por eso yo he creído que si nosotros fuéramos obedientes, no necesitábamos orar. ¿Sabe por qué nos toca orar tanto? Por desobedientes. Mis hermanos, ¿qué pasó con Abraham? Obedeció Abraham a Dios y prepararon ese día. Esto se iba a sellar, este pacto se iba a sellar. Así que ¿cómo se sellaba un pacto en ese tiempo? Entre dos personas abrían una zanja y prácticamente los dos, uno se paraba a un lado y el otro se paraba al otro lado. ¿Y qué era lo que hacían? Lo que hacían era que cogían el animal y lo partían en dos. Entonces estaba la zanja, partían el animal por la mitad y la sangre quedaba dentro de la zanja. Así de que se paraba allá y el otro se paraba acá. ¿Y qué era lo que hacían? Cada uno de ellos caminaba salpicando la sangre del animal, que le mojara la ropa, para que cuando llegaran al animal, entonces los dos dijeran: que nos pase lo que le pasó a este animal y caiga la maldición sobre nosotros si alguno rompe el pacto. Yo me pregunto, ¿qué le irán a decir muchos hombres que quebrantaron el pacto al abandonar su esposa y sus hijos? ¿Qué le irán a decir a Dios? Cuando llegó la hora de hacer el pacto, si me ayudan con el piano, gracias. Cuando iban a hacer el pacto, Dios entró. ¿Por qué? Porque ningún hombre hace pacto con Dios. Es Dios el que hace pacto con el hombre. Así que entró Dios y Dios empezó y la sangre salpicaba en sus ropas. Y cuando salpicaba, la sangre quedó en su ropa. Y cuando llegó a donde estaba el animal, Dios dijo: que me pase lo que le pasó a este animal si yo quebranto mi pacto con Abraham. Y Abraham estaba emocionado. Ahora me toca a mí. Y Abraham iba a entrar. Y cuando iba a entrar, Dios le dijo: no, Señor, tú no puedes hacer pacto conmigo porque eres hombre. No, yo voy a entrar. No puedes. Yo voy a entrar por ti. Así que viene aquí y vuelve a entrar Dios. Ya la ropa está llena de sangre, pero ahora vuelve a entrar y empieza lo mismo, a salpicar. Y cuando llega el animal,
Ahora dice Dios, que me pase lo que le pasó a este animal si Abraham quebranta su pacto conmigo. Dios nunca falló, pero Abraham sí. Por eso cuando llegó la hora de pagar, Él le entregó a Jesús, a su Hijo, en la cruz. Porque los pactos se respetan. Los pactos se respetan. Por eso a mí me da mucha crisis cuando escucho a la gente: pacté con Dios. Usted ni sabe qué es eso. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque eso le ha hecho mucho daño a mucha gente. Si no sabemos respetar ni el pacto con la esposa, menos el de Dios. Ahí se selló el pacto. Yo le pregunto, ¿Dios le cumplió a Abraham? Ahí está la nación de Israel. Ahí está la nación de Israel, una nación próspera, una nación bendecida. Representa el 2% de la población mundial. No le debe un peso a nada. La única nación sin deudas, una nación bendecida, una nación que se da el lujo de que los cohetes y todo lo que le envían los pueden desviar, porque Jehová está con ellos. ¿Cuál fue la promesa? ¿Cuál fue la promesa? Un hijo. ¿Sabe por qué me duele lo que estoy enseñando? Porque eso no lo han entendido muchos padres. El valor que tienen nuestros hijos. Nuestros hijos tienen un valor muy grande. Porque nuestros hijos son la continuación de nuestros sueños. Y Dios me dijo, en esta década no son los hijos los que enterrarán a sus padres. Serán los padres los que entierren a sus hijos. Porque la muerte matará nuestra juventud. Hay un decreto de muerte contra nuestros jóvenes en esta década. Y me paré después de que Dios me habló y dije, mis hijos no. Mis hijos no. Porque mis hijos están engendrados en el altar de la oración. Y llegó la hora de pararnos y defender a nuestros hijos en el altar de la oración. Ellos no vinieron para ser prostitutas, drogadictos. No vinieron para hacer todo lo que están diciendo que sea. Ellos son los profetas. Ellos son los hombres de Dios. Ellos son las mujeres de Dios. Ellos son la bendición de Dios. Ellos son los que marcarán la historia de Dios. Pero aquí tiene que empezar. Tiene que pararse el hombre. Tiene que pararse el padre. Tiene que pararse él en el pacto y decirle a Dios, voy contigo, Señor. Voy contigo, Señor. Porque en esta década, escúcheme porque le estoy profetizando, solo verás las lágrimas en las casas de las muertes en cantidades, pero tu casa y la mía estarán guardadas por la mano de Jehová. Levanta el altar. Haz que Dios se mantenga allí. Tenemos un pacto con Cristo. Habrá hambre. Usted va a ver la gente morir de hambre, pero en su casa abundará
el alimento. Usted y yo tendremos abundante alimento y daremos a otro. A otros daremos. Escúcheme lo que le voy a decir. Usted va a ver ricos, ricos, ricos en dinero por las calles mendigando. Y el más pobre en el reino tendrá comida para él. Porque Dios va a mostrarle al mundo que Mamón no es ningún Dios. Aquí el único Dios tiene nombre y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios Altísimo. El Hijo del Dios Altísimo. Pero la pregunta es esta: ¿cuántos en esta época de crisis se atreverán a levantarse como Abraham y traerán una ofrenda al altar, su propia vida en sacrificio, y se entregarán para decirle: Señor, lo que tú me digas que haga, eso haré? Colócate en pie. Eso haré. No sé si vieron esta noticia, pero me impactó. Es un camionero. De repente, mientras va manejando, se le incendia el motor. El hombre, al ver su carro que estaba echando humo, se bajó del carro, se arrodilló y se puso a orar. Cualquier otro se pone a gritar, a pedir auxilio. Este no, se bajó y se puso a orar. Y le decía a Dios: ese carro me lo diste tú, y tú me lo diste para mi sustento. Y Señor, yo estoy seguro que lo que tú me das, tú me lo guardas. Así que Señor, y en pleno calor del día, Señor, yo sé que tú vas a pagarlo y no lo vas a dejar quemar, porque ese carro tú me lo diste. Eso se llama hablar con Dios. Eso se llama creerle a Dios. La gente pasaba y creía: este se volvió loco, se enloqueció. ¿Quién se atreve a hacer el ridículo para poder honrar su nombre? Pues este hombre le convenció y la gente lo miraba y lo miraba. Pero de un momento para otro, en medio de lo que está haciendo, cae tremendo aguacero y apaga el camión. Porque los que vienen al altar de la oración verán su gloria y su poder. ¿Hay algún hombre que quiera venir al altar y que le quiera decir a Dios: no voy a dejar perder mi familia ni mis hijos? ¿Hay alguna mujer cabeza de hogar que le tocó quedarse solita a sacar adelante? Va a venir al altar. El altar es para los que le dicen a Dios: aquí estoy, Señor. Yo no puedo hacer imposibles, pero Él sí. Hace 5 años terminé un evento en Bogotá y un hombre se me acercó y me dijo: pastor, vine a buscarlo. ¿Usted quién es? Y me dijo: pastor, soy médico y quiero pedirle perdón. ¿Perdón? ¿Por qué? Yo soy el médico que cogió la epicrisis de su hijo. La junta de médicos quiso saber qué pensaba yo como especialista acerca de su hijo. Cuando leí la epicrisis, le dije a ellos: no malgasten ya nada, ese muchacho está muerto. Uno de ellos dijo que usted era un hombre de oración y de fe, y yo mismo dije: así ore y tenga fe, ese muchacho ya está muerto, déjenlo. Pero supe lo que usted hizo, lo que hizo en el hospital. Supe cómo se enfrentó y cómo permaneció y cómo sacó su hijo caminando. Y por eso hoy vengo a pedirle perdón. Perdóneme
Perdóneme porque usted me cayó la boca y me enseñó que la medicina tiene límites, pero Dios no. Bueno, está bien, yo lo perdono. ¿Y qué es lo otro? Enséñeme a orar como usted ora. Nuestro Dios no está muerto, Él está vivo. Él está vivo y nosotros viviremos con Él. Padre nuestro que estás en el cielo. Oh, quiero que traigas tu fe a Dios. Quiero que traigas tu crisis a Dios. Quiero que traigas tu familia a Dios. Quiero que traigas tus proyectos a Dios. Quiero que traigas tus cosas a Dios. Tráelo todo. Tráelo todo. En el nombre de Jesús. Y ven y dile a Dios: aquí estoy, Padre mío. Aquí estoy, Padre mío. Oh, sí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, tómate el tiempo para orar. Tienes que consolidar el altar de la oración hoy. Tienes un pacto con el Señor. Dios te quiere escuchar. Dios te quiere acompañar. Dios te quiere apoyar. Dios te quiere bendecir. Dios quiere hacer lo imposible. Tómate el tiempo. Vamos, suelta la oración. Ya hice lo que tenía que hacer, darte la palabra. Ahora te corresponde a ti. Te corresponde a ti. Ishakato harama mima rabasandaramakay. Naikato hamalabarabashiaka. Bekenso kema handalama rabashia. Irrualaba viva campalaya lava soharaya. Ni ainama manso terrebe viva kaya. Yojere sensalama rabashia. Iato cantole isama. Nahantole bebiba laya lava soa. Y añaman socatualay. Sojemere bebe yarama. Oh Señor, estamos aquí, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu. Oh, levantamos oración. Levanta oración por ese imposible. Levanta oración por ese hijo. Levanta oración por ese esposo. Levanta oración por esa esposa. Levanta oración por ese trabajo. Levanta oración por ese milagro. Levanta oración por esa enfermedad. Levanta oración por eso que usted sabe que no puede hacer. Levanta, 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 levanta. Levanta oración por esta década. No te canses de orar. Trae tu corazón, tráelo, trae tu corazón a Dios. Hoy es día de pacto. No eres tú, es Él quien lo hizo contigo. Renueva ese pacto que Él hizo contigo. Ven al altar de Dios. Oh sí. Precioso Señor. Precioso Señor. Tan solo te pido que tomes la vida de cada uno. La vida de cada uno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús. Y ministra conforme a tu perfecta voluntad. Porque tuyo es el poder. Porque tuya es la gloria. Porque tuya es la gloria. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero que levantes tus manos al cielo. Solo el piano un momentico. Más bajito el piano, por favor. Quiero que muy suavemente hables con Jesús.
Y si le has fallado, renueva hoy todo con Él. Renuévalo todo hoy. Y coloca estos 10 años en esa oración. Y trae tu familia a este altar. Y dile al Señor que te comprometes a caminar con Él en un compromiso serio. Porque tú llevarás tu casa a su presencia. Ninguno de los tuyos se irá al infierno. Los tuyos irán a la eternidad con Dios. Dile al Señor: yo me levanto en este altar y voy a defender lo que tú me has dado. En el nombre de Jesús. Quiero que nombres uno por uno de tu núcleo, uno por uno. Vamos. De Reyes, que se escuche más fuerte.